Muy buenas tardes. Por encargo de Modusil, Sistema de Bibliotecas, los miércoles de actualidad hoy día se hacen presentes para que ustedes enriquezcan sus conocimientos y en esta oportunidad hemos invitado a la antropóloga Phyllis Tepperman, quien ha estudiado una maestría en la Universidad Católica, donde también es egresada de literatura de esta misma universidad y tiene un amplio conocimiento en cultura popular. Sin otro particular, la quiero dejar con ella para que ella misma vaya y despliegue todos sus conocimientos y ustedes le hagan las preguntas. Las preguntas se pueden hacer por dos canales, ¿no? Por el primero, por el chat, o también a viva voz y ella la responde, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, va a haber un momento casi al final prudencial para que ustedes hagan sus consultas y preguntas, ¿no? Entonces yo un poco, sí, voy a colocar su presentación. Hola, buenas tardes, o buenas noches casi. Un gusto estar acá con ustedes, gracias a la invitación de Enrique o el profesor Enrique Espinosa, para mí, mi querido amigo Enrique. Hemos decidido de alguna manera proponer este tema de cultura popular porque es algo que nos abarca, digamos, ¿no? O sea, nosotros somos parte de todo lo popular, a veces no lo consideramos así, pero vamos a hacer algunas reflexiones, sobre todo para seguir abriendo preguntas más que buscar respuestas. Bueno, esta es una imagen que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Es bastante representativa, ¿no? Como podrán darse cuenta, bueno, es el escudo nacional, bueno, evidentemente con otros símbolos, pero que de alguna manera, en este caso, claro, vinculado a lo que es la música, pero ya nos da a entender de que nuestra cultura popular, incluso desde épocas bien antiguas, está cargada de muchas influencias y continúa así. Eh, Partimos de una definición muy básica sobre lo que es el folclore, ¿no? El folclore entendido en primera base como la cultura popular, ¿no? Ahí como pueden ver en la diapositiva, es una definición propuesta desde mediados del siglo XIX, o sea, bastante antigua, ¿no? En donde simplemente significa el saber de las cosas que tienen las culturas en relación exclusiva al saber tradicional, ¿no? Por eso está enfatizado en otro color, ¿no? El hecho de que sea tradicional marca, digamos, un camino bien importante para lo que queremos tratar de entender, ¿no? Se transmite de manera oral y forma parte de un proceso de transmisión natural, ¿no? Hay una acotación en la parte de abajo, ¿no? Que saca a relucir que durante muchas décadas, quizás un par de siglos o un poco menos, este conocimiento, este saber de las cosas tan fundamental para muchos grupos humanos, se ha encontrado, ¿no? O sea, se ha cruzado con un cierto grado de disminución de su importancia o discriminación o prejuicio, ¿no? Y veremos qué más sigue. Actualmente, en distintos tipos de zonas, tanto las rurales como las urbanas, podemos reconocer muchas expresiones llamadas populares, pero también hay que tomar en cuenta que muchas de estas manifestaciones ya son reconstrucciones y revaloraciones de cosas más tradicionales o antiguas. Algunos ejemplos que están puestos acá y que los vamos a ver gráficamente, o sea, a través de fotos y anécdotas más adelante. Por ejemplo, el retablo, que es casi un ícono, ¿no? De nuestra capacidad artesanal y de todo lo que representa el país, sobre todo ciertas zonas, ¿no? En donde la forma se mantiene, pero el uso que se le da ya va variando. Tejidos artesanales que se realizan de la manera más antigua, ¿no? Manualmente, con telares bastante primigenios, pero que ya incluyen diseños modernos. Y el chullo, que me gusta usarlo como ejemplo mucho, porque seguramente he tenido la oportunidad de ver el chullo, que es un objeto indicador, digamos, ¿no? De un uso que protege contra el frío, que tiene los diseños que corresponden a una zona, etcétera.
a partir de que apareció, en primer lugar, en la portada de una revista de moda muy prestigiosa, que seguramente por lo menos conocen el nombre, que es Vogue, hace varias décadas, y se convirtió en un ícono de moda, ¿no? Entonces habían incluso un montón de chicos y chicas que lo usaban, más allá de que haya calor o que haya frío. En esta imagen, volviendo a al ejemplo del retablo, ustedes podrán reconocer, es un retablo, un retablo sin lugar a dudas, pero si ustedes observan las imágenes que están en el interior, no representan las escenas tradicionales que corresponden a un retablo. En particular en este, yo he sido, vamos a ponerlo así, como testigo directo de la manufactura de este retablo, porque fue un encargo, incluso de alguien familiar a mí. Y para no detenernos mucho en esto, solamente les señalo que resalto el hecho de que la escena de la parte inferior es una familia actual, es una familia que juega muchos juegos de mesa, que tienen un perro, una serie de cosas, que van a la playa, etcétera. Entonces, a lo que voy es que la forma del retablo es absolutamente reconocible como un elemento de identidad que tiene toda una historia bastante interesante detrás de la concepción del objeto, pero el uso en la actualidad, ¿no? O sea, va hacia otro lado, no es un tema religioso, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, como este, hay muchas situaciones. Acá tienen otro retablo, como se darán cuenta, ¿no? Tiene el escudo, el que así es el escudo clásico, no el que vimos al inicio. Sigue siendo un retablo, son otros los colores, es otro su objetivo, es un adorno para una repisa, representa el Perú, etcétera, pero otra vez se aleja del objetivo inicial de la existencia de los retablos, que en pocas palabras tiene que ver con la época, imagínense, de la conquista española, cuando vienen y traen unas cajas que se llamaban originalmente cajas de San Marcos, que portaban las imágenes de todas las vírgenes y los patrones religiosos, y era el elemento condicionante para poder acceder acciones de distintas partes del territorio para irlos introduciendo a la religión católica. Imagínate la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, retomando la idea de lo que dijimos al inicio, de lo que es folclore, este saber tradicional, hay muchas maneras de aludir o tratar de entenderlo, tratar de saber de qué se trata, pero acá hay cuatro elementos que son, se diría, básicos para definir el concepto. Tiene que ser tradicional, que es tradicional afianzado en el tiempo. El tiempo es un tiempo extenso. O sea, no es como decir, en mi familia tenemos la tradición de todos los domingos nos reunimos para almorzar. Evidentemente estamos hablando de dos niveles de tradición diferentes. Es anónimo, es muy importante, porque no hay como en el mundo moderno un derecho a la autoría, por ejemplo, ¿no? Es algo colectivo y por eso es que tiene tanto valor para el grupo donde se expresa. Está localizado geográficamente, pero desde hace mucho tiempo, por todos los procesos migratorios y cambios que se dan, trasciende las fronteras, ¿no? Y es algo que seguramente hemos tenido oportunidad de verificar como experiencia personal. Y lo último, que es absolutamente importante, el tema de la identidad, ¿no? Eh, aquí lo que está también resaltado en azul, ¿no? No cede más de lo que adquiere. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando ya hemos mencionado que todas estas expresiones que van mucho más allá de los objetos materiales, que tiene que ver con creencias, que tiene que ver con enfoque de la vida, con rituales, etcétera, necesariamente se va transformando a través del tiempo por distintas razones, ¿no? Abajo están citadas tres básicas, ¿no? Ubicación geográfica, características de las nuevas ciudades, nuevas generaciones que entran en contacto con algo diferente, pero volviendo a los resultados en azul, no cede más de lo que adquiere. Lo que adquiere es la influencia que es inevitable y además enriquecedora en muchos casos, pero no puede apañar lo que trae consigo como algo natural, ¿no? Entonces creo que se entiende la figura, ¿no? Si bien es cierto que enriquece aquello considerado como algo tradicional,
¿no? No puede hacerlo simular tanto o desaparecer al punto que no se reconozca. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Por razones también bastante claras, ¿no? Contribuyen al conocimiento de todos los que nos acercamos a estos temas, pero también refuerza el derecho de los grupos humanos a desarrollar su propia cultura. ¿Por qué? Porque en la medida que tratamos de acercarnos y entender por qué se dan las cosas, estamos respetando lo que estamos tratando de entender, ¿no? Que son todas las manifestaciones y maneras de ser de muchos grupos. Y esto, como consecuencia natural, fortalece las identidades. Hay mucho más por decir, pero ahora simplemente queremos centrarnos en algunas cosas. Ahora van a venir una serie de imágenes, las voy a explicar una por una. Se van a dar cuenta que son bastante vigentes. Por ejemplo, esto que ven acá es un grupo de la comunidad Shipibo Conibo de la zona de Cantagallo, que llevan ya décadas instalados ahí. Y esta foto fue tomada en una visita que se realizó por un grupo de alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola, o sea, conmigo en ese momento yo los tenía como alumnos, era el curso de comunicación intercultural. Fue una representación en realidad, ¿no? Pero a la vez una demostración de quiénes eran ellos, de su música, de su manera de ver las cosas. Acá tienen, por ejemplo, en la misma visita las artesanías que las mujeres ahí son capaces de presentar y de ofrecer, ¿no? Fue una experiencia, la verdad, que muy especial. A lo que voy es que la comunidad Shipibo Coniba, ¿no? Trasladada a la ciudad de Lima, luchando por hacer su nueva comunidad con todas las reglas de ellos, pero a la vez enmarcados en el contexto de una ciudad como la nuestra, en donde definitivamente habían influencias de ida y de vuelta. Esta imagen sigue siendo las mismas instalaciones de esas personas, ¿no? Y solamente para resaltar que, y seguramente algunos saben, en la Amazonía hay muchos artistas, además de maestros artesanales y cuentacuentos y todo lo demás, hay muchos muralistas, grafiteros, etcétera. Entonces, todas las casas, si bien es cierto que eran muy endebles, todas eran de madera, eran bastante elementales, pero por donde uno caminaba podía ver estas imágenes que representaban su hábitat, digamos, ¿no? Fue muy interesante. Esta es una imagen completamente diferente. Esta es la iglesia de San Pedro de Andahuaylías. Andahuaylías queda en la provincia de Quispicanchis, en Cusco. Era una, vamos a llamar así, reinauguración a partir de un trabajo de restauración impresionante que se hizo, ¿no? Es una recuperación de un elemento muy importante de la época en que se construyó, ¿no? En donde también se recuperan, ¿no? Cantos y rezos en el idioma en quechua y una serie de cosas. Esta imagen es del baile de los negritos en su contexto natural, ahí está, ¿ven? En su hábitat natural. Es la danza de los negritos que se da en la provincia de Yauyos, es parte de la Sierra de Lima. Esto sí era una festividad. O sea, ¿qué cosa queremos dar a entender con esto? Que es la misma expresión en el contexto que le corresponde y con el significado también que le corresponde. A diferencia de esta imagen y la que sigue, que como ustedes bien reconocerán, es el centro de Lima. Este es un pasacalle de danzas puneñas, ¿no? Menciono de paso de que hay una asociación cultural que es Las Brisas del Titicaca, que todos los años, ojo que estamos, prefiero hacer hincapié que me refiero hasta que comenzó la pandemia, porque después de eso yo no he tenido oportunidad de verla, acá sí estuve presente, y todos los años se realizaban este pasacalle como un orgullo de lo que son ellos como puneños y las danzas, y otra vez su folclore, su tradición, su costumbre, etcétera. Este es otro momento, miren la cantidad de gente que está ahí en las calles, ¿no? Observando realmente un pasacalle impresionante. Acá hay otra cosa diferente, esto es Arequipa, una galería de las actuales, moderna, ¿no? En una de las casonas antiguas de Arequipa. Como ven en las fotos, o sea, es una exposición de fotos del Colca.
Ahí está, en la foto pueden ver la misma vestimenta, la actitud, incluso el biotipo, ¿no? De las mujeres que están ahí también como atendiendo o eh, presentando las imágenes de ellas mismas, inclusive, como parte de lo que significa pertenecer a ese lugar, pero en un contexto diferente, ¿no? Espero que se entienda la idea. La tradición existe, toda la historia que lo acompaña existe, pero ya va migrando junto con las personas a otro tipo de espacios y a otro tipo de resignificaciones. Esto es otro ejemplo bien interesante. Es un pago a la tierra, ¿no? Pero si ustedes observan en la parte superior de la imagen, no están, digamos, en el primer piso, no están en el campo, no están. Esto es en el Cerro San Cristóbal, ¿no? Donde una familia ha convocado a un paco, a un curandero, para que los ayude a realizar la ceremonia. Incluso es bien curioso que uno de los integrantes del grupo, no sé si la flechita se ve, parece que no le interesa mucho, más bien está impresionado con el paisaje, que si no lo conocen, les sugeriría que un día vayan a visitarlo porque realmente es impresionante. Una vez más, se traslada a un nuevo contexto con algunos cambios, pero el ritual permanece, ¿no? El conocimiento antiguo se mantiene. Esta imagen y la siguiente, ¿no? Vamos a ir avanzando para no detenernos mucho con esto, es Semana Santa en Ayacucho, en donde sí se cumple con todos los requisitos de tradición, costumbre, ritual. En la imagen anterior, qué pena que la salté tan rápido, pero las señoras que estaba con unas velas, es como un honor ganarse el privilegio de participar haciendo las velas, obviamente manualmente, para armar esta anda que se arma desde cero, desde palos de eucalipto que se llevan en camionetas hasta lograr eso. Pero si ustedes observan, digamos, en el borde de este triángulo, ¿no? Son focos. Cuando sale el anda, cuando ya sale a hacer su recorrido, están las velas encendidas, pero también hay focos. Entonces, se suma, digamos, una condición moderna para darle más efectividad a lo que se quiere, cumpliendo la tradición de Semana Santa con este paseo. Con eso. Y esta, que es la última imagen por ahora, es Carnaval en Cajamarca, en donde estos personajes que también son parte de un pasacalle, parte de la tradición, con muchas danzas, con muchas cosas, con muchos, incluso con tono sarcástico, como es en esta imagen. Acá no se puede reconocer mucho, pero las máscaras, no, las representaciones son los últimos políticos y presidentes que han habido en el Perú, ¿no? Que también era una cosa bien burlona, digamos, de la manera como lo llevan a cabo. Pero es en el contexto de una costumbre, de un ritual muy tradicional y muy importante para la población de Cajamarca, ¿no? Entonces, eh, vamos sumando elementos, ¿no? Acá lo que está, digamos, resaltado en verde, ¿no? O sea, alude a las nuevas, ¿no? Los nuevos canales de influencia que pueden haber, sobre todo lo que al inicio hemos descrito, ¿no? Enmarcado dentro de lo tradicional o folclórico, pero que para muchas personas o muchos grupos, como dice acá, existe como una suerte de utopía en el sentido que se cree que se puede proteger totalmente de la influencia de elementos externos. En muchos casos probablemente lo cumplan, pero el hecho de que también pueda ser permeable gracias a la tecnología, nuevos modelos de comportamiento, a patrones culturales que antes no se conocían, etcétera, etcétera, no quiere decir que los desmerece. Todo esto que estamos diciendo definitivamente es parte de discusiones que se vienen dando desde hace mucho tiempo y que van a continuar seguramente para un buen provecho de la situación. Ahora vamos a mostrar más que tocar, tres ejemplos de ahorita. Miren la fecha. Son tres artículos que salieron en el periódico, ¿no? Da la casualidad que están sacados del diario El Comercio. Como ven aquí, esta es del 8 de marzo, que tiene que ver con uno de los personajes importantes de la celebración de la Virgen de la Candelaria en Puno.
Una de las actividades importantes de la Virgen de Candelaria son sus danzas y hay competencias impresionantes por la cantidad de danzas que tienen, ¿no? Es algo realmente que vale la pena también conocer. Dentro de estas danzas hay un personaje que se llama el caporal, los caporales. Acá hay una definición para estar ubicados quiénes eran originalmente los caporales, capataces, ¿no? En la época de la colonia, ¿no? Que eran asumidos por mulatos y mestizos, ¿no? O sea, ellos tenían bajo su mando a los que consideraban esclavos. Trasladarnos otra vez a la Virgen de la Candelaria, la danza de los caporales es una danza básicamente o totalmente en sus orígenes masculina, justamente porque están representando a los capataces, ¿no? Y donde se necesita de mucha energía, es casi acrobática, la música es intensa y realmente es muy llamativa. Pero ¿qué pasa con esto? Y a eso viene este artículo, que habían muchas chicas que también participaban con los caporales, pero en su papel tradicionalmente, en el sentido moderno del término, femenino, delicado, tranquilitas, con la faldita bonita, que se movían muy suave, con su taquito, etcétera, hasta que empezaron a aparecer algunas de estas chicas puneñas que danzaban, pero decían que les provocaba y tenían la energía de expresarse a través de danzas, pero haciendo el mismo movimiento y la misma danza que lo que supuestamente le correspondía a los hombres. Entonces, algunas empezaron a incorporarse y un poco peyorativamente las llamaban las machas, ¿no? Entonces uno sí te das cuenta, ¿no? Y mira, y hay una chica y está bailando igual que los hombres y lo hace de manera extraordinaria. Bueno, el artículo que ha salido publicado justamente hace alusión en la voz de, ahí está el nombre, Andrea Schuiman, que hace como que revoluciona un poco el contexto y reclama, digamos, ¿no? De alguna manera el derecho de las chicas a expresarse como quieren, ¿no? Quieren bailar de manera más fuerte, quieren romper con los estereotipos, ¿no? Pues sigue siendo femenina, aunque más libre para expresarse, y ella organiza y da clases, incluso desde Lima, a muchas chicas, puneñas o no puneñas, que quieren darse el gusto de expresarse a través de esta danza. Entonces, ¿a qué va este ejemplo? A que en el mismo contexto de la celebración de la Virgen de la Candelaria, la misma danza que compite desde hace décadas en el mismo coliseo, con el mismo público, pero que ahora hay una voz que sale a través de la danza que dice que ciertas mujeres tenemos derecho también a bailar con más libertad y expresarnos de otra manera, ¿no? Entonces, esto también me parecía interesante para mostrar en relación a lo que es cultura popular. Esta fotografía está sacada del periódico, ¿no? Del artículo que estamos mencionando, ¿no? Ahí tienen las maquetas. Ahora, bueno, por alguna razón acá nos está cubriendo el título, pero ahora vamos a poner otro ejemplo sobre los danzantes de tijeras. Como ven también, esto ha salido ahorita, el 20 de abril, en el diario El Comercio, en la revista Somos, que aparece los días sábados. Acá hace alusión, en el contexto de los danzantes de tijeras, ¿no? A la presencia de mujeres, que eso sí ya viene dándose hace unos 30 años más o menos, aunque de una manera un poco tímida, a la incorporación de niños que siempre ha existido, porque incluso muchas veces un danzante de prestigio antiguo es como que ubica muchas veces a un familiar suyo desde niño, a quien le nota ciertas habilidades y lo prepara para que lo reemplace cuando ella no pueda bailar, pero ahora ya se hace un espectáculo. Como ven acá, va a haber una presentación en el Gran Teatro Nacional y se llama La leyenda del niño danzac, ¿no? Otra vez, se refuerza, se recuerda, se valora todo lo que estamos diciendo en torno a la danza de tijeras, pero cambió de contexto, ¿no? Es una representación en el teatro, etcétera. También, bueno, esta es la imagen que sale en el artículo, ¿no? Ahí ven a los niños y ven a los mayores también, este violinista lo vamos a mencionar después.
Pero también hay algo más relacionado a los danzantes de tijera que tiene que ver con el contexto diferente dentro del cual se desempeña algo tradicional. Es como un homenaje a dos danzantes de tijeras tradicionales, ya tenían como un recorrido como de 50 años, ¿no? Pero ya los presentan de esta manera, lo que está resaltado en azul. Un nuevo reto en su carrera artística, un debut del Ballet Nacional de Danzantes de Tijera, los catalogan como bailarines, un montaje, ¿no? Y se va a dar en el Parque de la Exposición. Entonces, algunos dirán, ¿se está desvalorizando o se está dando oportunidad para que mucho más gente lo aprecie? ¿No? O sea, eso está, digamos, en el núcleo del debate y por eso otra vez me pareció interesante compartirlo con ustedes. Esta foto, esta imagen, tiene que ver otra vez con un homenaje a estos mismos danzantes. Lo que ven acá es un coso de toros ubicado en Villa María del Triunfo, en donde se hizo una competencia de danzantes de tijera. Como los ven en la foto, entran, ¿no? Con su traje, que es todo un ritual colocárselo, o sea, cada prenda tiene su canto, tiene su rezo, tiene su invocación, etcétera. Entran así, pero después de un rato, miren, ¿no? De la cintura para arriba, o sea, se despojan del traje tradicional, en algunos casos incluso estaban a pecho calato, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen una serie de acrobacias y pruebas atrevidas en un afán de competir, a ver quién gana, quién se exhibe más, quién es más valiente, y realmente también fue algo impresionante. Nuevamente la pregunta, ¿no? O el comentario. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No se está valorando o se está exhibiendo para que haya más personas que lo conozcan? Y como contraste, esta imagen es en Ayacucho, en una celebración tradicional, en donde ven la cantidad de gente que está en la plaza de armas, y aquí este es un danzante, acá hay otro, están cada uno con sus músicos. Es un enfrentamiento, es una competencia, pero simbólica. ¿Qué es lo que simboliza? Simboliza el recuerdo de cómo se formó ese poblado en base a comunidades diferentes. Entonces, cada danzante representa a un grupo y en el enfrentamiento a través de la danza es elegido por el público que los está viendo, y el que gana, digamos, en relación al aplauso, a la convocatoria, a los comentarios, quiere decir, no es que ganó el danzante, sino que su población o la comunidad de la cual él proviene es más relevante que la otra. Entonces se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Entonces, otra vez, son temas para seguir conversando. Esto lo veremos rapidito. El violín de Chimango es el personaje que vimos con los danzantes pequeños. También es un artículo que salió el 26 de marzo, ¿no? En donde él ya es un músico de más de 50 años de experiencia, pero que ya ha viajado por el mundo, ¿no? Ya conoce otros escenarios, no está solamente en la festividad local, etcétera. Y acá hay un comentario textual dicho por el maestro Chimango, ¿no? Que en verdad es Andrés Lares. Con que afines a 440, en realidad yo no sé qué significa 440, es como una jerga de músicos, como afine el violín, dice, como decimos, es suficiente para que te pueda seguir un músico ruso, un tailandés o un africano. Es universal, ¿no? Entonces, este comentario también ya nos grafica, digamos, nos enseña que ya no está restringido, digamos, a un territorio, a una celebración local. Este es el maestro. Entonces, casi como una reflexión, ¿no? Una reflexión, acuérdense que no pretende cerrar, sino más bien abrir a preguntas, abrir a cuestionamientos o abrir a otras reflexiones. No podemos decir, frente a los cambios ocasionados por los avances de la tecnología, básicamente desde la llegada de Internet, las culturas tradicionalistas se sienten también, entre comillas, por si acaso, amenazadas por las influencias, ¿no? O miedo a perder la identidad, es lo que traduce, digamos, esta palabra, e intentan preservar a toda costa la acumulación de conocimientos propios. Sin embargo, no es posible proteger
bajo una cúpula de cristal, me parece que es una figura bien gráfica, las tradiciones y manifestaciones culturales que entran en contacto con lo que el mundo actual ofrece. Una vez más, insisto, para debatir. El nuevo rostro cultural, producto del encuentro de diversas presencias, se manifiesta en todo tipo de contextos. Ahí tienen todo un listado, ¿no? Desde la comida, creencias, hasta en la manera de hablar, en la perspectiva de la vida, que creo que es un elemento bien importante para todas las personas, ¿no? Y otro elemento que se suma es modelos culturales, entre comillas otra vez, asumidos como superiores, se vuelven permeables, eso ahora estamos desde el punto de vista del otro lado, se vuelven permeables a lo tradicional, a lo ancestral, a lo folclórico y permiten las fusiones, se adaptan mutuamente, dan y recogen. Y como último ejemplo, esto también me pareció algo completamente diferente. Yo no sé si ustedes conocen este proyecto de Casa Cor, es un proyecto que tiene que ver con arquitectura y decoración, así de simple, pero que hace dos cosas. Recupera, ¿no? Recupera casonas, recupera construcciones antiguas que están venidas a menos, las recupera, les vuelve a darle importancia, las vuelve en algunos casos patrimonio que ya no se puede destruir, y en el interior invitan a una serie de arquitectos y decoradores para que muestren su trabajo. Y como pueden ver en estas dos fotos, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Los muebles no son tradicionales, son modernos, etcétera, pero han incorporado lo que es la moda chicha, la cultura chicha, que es tema para otro momento, pero que todos sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces hay el término que usamos hace un rato, ¿no? O sea, que se permea, ¿no? Que se absorbe, que se respeta, que se suma en ambas direcciones, ¿no? Como para continuar con lo que es cultura popular. Este es un afiche también bien interesante. Esto era la celebración de un fin de ciclo en la Universidad Católica. Este afiche, evidentemente, inspirado también en todo lo que es Chicha. Acá está, ¿no? Super concierto de ciclo con el profesor Daniel Parodi, ¿no? Él tiene su propia orquesta con los alumnos, ¿no? Entonces, puesto por toda la universidad, es una convocatoria para un fin de semestre, así de simple, ¿no? Entonces, aquí hemos hablado un montón, acá solamente dejo como anunciado, ¿no? Cómo la cultura popular sigue desarrollándose y sigue cambiando y sigue abriéndose. Hay digamos, cuatro posibilidades hasta el momento, seguramente van a continuar, o hay otros nombres que se le puede dar. La popular tradicional, de la que hemos estado hablando desde el comienzo, la popular masiva, que comienza básicamente en la segunda mitad del siglo XX, con movimientos artísticos, ¿no? Que consume la mayoría, por eso es cultura popular masiva, como una canción de moda, como un color, como una decoración, etcétera. La cibercultura, ¿no? Que creo que básicamente la mayoría de las personas son o somos parte de eso, yo creo que un poco me puedo excluir, ¿no? Por razones personales, pero que es casi inevitable, digamos, compartir esto, ¿no? Y que se expresa pues en todo lo que conocemos en las redes sociales, blogs, foros y cualquier otra plataforma digital que aparezca, y la cultura urbana de la cual también somos testigos, porque por lo menos en nuestra ciudad es muy usual ver grafitis, ver murales, ¿no? El street dance, no sé cuánto se da, el hip hop, que hay torneos, hay competencias y muchas otras formas de expresión, ¿no? Entonces, no sé si he hablado un poco rápido, no sé si alguien tiene algún comentario que hacer. En todo caso, me parece que otra vez es un tema que muchas veces, o sea, somos parte de eso, nos dejamos llevar por la corriente, pero muchas veces nos olvidamos de detenernos un poquito en el camino para tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, gracias por escuchar, por ver, y no sé si alguien tiene algún comentario. ¿Hay alguna pregunta, por favor? La profesora no se ha ido. Voy a pasar al inicio que se nos fue. No, no pude. Ahí está, repensando lo popular. Ahí está lo que no vimos al inicio.
¿no? Esa linda imagen que ha colocado. Y ahí esa es la otra que ya, ahí sí lograron verla. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? La puede decir a viva voz o escribirla por el chat. Adelante, ahí creo en el chat. A ver, vamos a ver. No, no se ve, no está compartiendo. Ah, ya, sí, nos avisaban. Qué buenos. Preguntas, por favor. ¿Nos ha dejado anonadados la profesora Tepperman? ¿No? Bueno, es invitarlos a los jueves culturales a partir de mayo. Vamos a seguir con estas reuniones y por favor respondan la encuesta porque Melanie, ¿estás ahí? Sí. Bueno, le damos las gracias a Melanie que nos ha apoyado al sistema de bibliotecas y a Modusil que hace posible esta reunión académica y que nos va a encantar, ¿no? Ok, todavía no se vayan, vamos a poner esta foto preciosa. Un ratito voy a tomar la foto. Van a permitir. Gracias. ¿No? Y ya saben, los jueves culturales o los miércoles de actualidad. Muchas gracias. Chao. Gracias.